Los Xenos son llamados así a los aliens en Warhammer 40.000 y que las principales razas aliens o Xenos son como los Aeldaris, como los lefos espaciales, los orcos, los tiránidos que son las cucarachas gigantes come todo, los Taus que son humanoides con grandes máquinas y robots de guerra y los Necrones que son humanoides robots que tienen una vasta tecnología que pasa a todo límite, y hay otras no tan conocidas como son los Yokaeros, monos sabios e ingenieros, los Tibrius, los Abjairets, los Nephilims, los Zetans que fueron los dioses Necrones, los Agnestrales como los antiguos, los Tairus, y de las más aterradoras como devastadores están los Rangidans, los Slaughs, los Kravens, los Umbras, etc. Es la edición actual de Warhammer 40.000 que comenzó hace poco y fue en el año 2023 y que traía nuevos modelos más modernos como innovadores de varios personajes y más de tomar ciertas facciones que quedaron en el olvido y junto a nuevas novelas, pero más con la herejía de Horus y nuevos juegos, pero no solo de mesa y más códex de cada capítulo y legión de Astarte, sino de juegos tipo Warforce, Tacticus, Boltdown y Space Marine 2. Los Space Marines son los supermarines espaciales del imperio de la humanidad, que están preparados para la guerra en toda la galaxia y que fueron creados por el emperador desde hace miles de años atrás, para conquistar toda la galaxia, y que los marines espaciales tienen una poderosa armadura que le ayuda en todos los sentidos junto a tener sus grandes armas como armamento de guerra en todo, y que son llamados en gótico como los Adeptus Astartes. Es la frase que se da por parte del imperio en castigar, purgar y censurar a aquellos que no son leales, como también puros o sean de parte del imperio, siendo como los mutantes, aquellos humanos que nacieron con deformidades y que los ven como seres impuros, y tanto es el odio en ciertos sectores y facciones imperiales que los ven de lo peor a los mutantes tipo adhumanos, y mientras que los aliens los ven sola y únicamente como enemigo de la humanidad en general, que debe ser erradicados por completo para que la humanidad prospere, y lo de hereje es más fácil por ver que si alguien hace algo como un gran pecado, traición o pensamiento impuro, será castigado por el imperio por no ser leal al emperador. La Fatancia en 40.000 no es nada del otro mundo, y más que 40.000 tomó varios aspectos de Warhammer Fantasy para así colocar tanto personajes, grupos, eventos y demás hechos que estén muy arraigados con la fantasía y fantasía oscura por ciertos hechos sobrenaturales, y que en el espacio es de lo más normal ver aquel género literario. Es la frase más famosa e icónica que da introducción y bienvenida a todo Warhammer 40.000 a todos aquellos que quieran aventurarse, y que la frase confirma que solo hay pura guerra en donde sea, cuando sea, cómo sea y de qué manera se produce tal guerra, tanto dentro y fuera de la galaxia o en otras dimensiones hay pura guerra. Sin olvidar que la frase famosa la dijo el primer campeón y mariscal de los Templarios Negros y personaje duelista importante de la herejía de Horus, Sigismund, quien dijo la frase, en el futuro solo habrá guerra, y se lo dijo al 10º capitán de la Legión de Horus y último lobo lunar leal, nada más ni menos que a Garbiel Loken, mientras estaba en el Mournival. Grimdark se refiere al subgénero oscuro de la fantasía oscura que demuestra lo oscuro, apocalíptico, devastador y desolador en el entorno de una novela en su historia, y que lo que caracteriza por mucho al Grimdark es tener pura fantasía oscura, oscuridad total, destrucción y un ambiente como futuro desolador como distópico. Siendo que Warhammer 40.000 el rey como representante del Grimdark en general. Es una frase que se dice que nadie ni nada son los buenos en 40.000 y esto es cierto, porque aunque haya personajes que en sus novelas donde los coloque como protagonista como héroes y seres de luz, pues desde otra perspectiva y otras novelas son otros personajes, es decir, la otra cara de la moneda y nadie sale siendo bueno puro por nada en el mundo y que cada personaje, grupo o raza tiene sus contras y cosas turbias de por medio, ni siquiera los Taus junto a todos los etéreos se salvan, porque tienen sus cosas turbinas de por medio y también a los primarcas de causar genocidios y la extinción de varias razas Xenos durante la Gran Cruzada.
Es el líder de toda la humanidad, y más del imperio en general, que también lo muestra como si fuera el protagonista en todo Warhammer 40.000 y que el emperador ha estado protegiendo como velando, pero más que todo, peleando por la humanidad para lograr conquistar toda la galaxia para la paz y tranquilidad de la humanidad en toda la galaxia, y más que el emperador es un dios que ha hecho lo imposible para tratar de cumplir sus sueños. A causa de la energía que terminaría con el plan del emperador y que terminó todo moribundo y que estuvo ahí durante milenios por delante, pero aún así protegiendo y siendo el escudo de todo el imperio de la humanidad, que es mismo fundo contra todas las razas Xenos y más del caos y los dioses del caos como sus más grandes némesis. Es la frase famosa de parte del primer dios del caos de la sangre y la guerra, Khorne. La frase se usa para reverenciar, adorar y aclamar al dios de la sangre con sus dos representaciones y elementos favoritos, la sangre y los cráneos, ya que si algún mortal dice su frase dentro de 40.000, ese mortal se corromper por Khorne para ser un guerrero suyo en derramar sangre y recolectar cráneos. También lo aplican los devoradores de mundos, para darle más tributo y poder a su patrón, y tanto que Khorne les puede dar bendiciones en lo que sería fuerza monstruosa, resistencia abismal e incluso en ser su príncipe demonio. Es la guerra que cambió para siempre el rumbo de la galaxia en 2 puntos y más para el imperio al comienzo del milenio 31. Ya que Horus Lupercal fue corrompido al caos y eso causó el estadillo de la herejía de Horus desde Isvan III hasta el asedio de Terra en un período de 9 años consecutivos y con un lapso de billones de muertos con esta guerra oscura, apocalíptica e intergaláctica que hizo que el imperio esté en el estado donde está y más hacia el propio emperador, pero el imperio ganó la guerra con un resultado devastador y más con la muerte definitiva de Horus al final. La octava y novena edición fueron las ediciones antiguos de hace unos años, que tenían muchos cambios acerca de ciertos personajes en sus juegos de mesa, sus variaciones y más por los puntos tanto de ataque, defensa y táctica que tenían cada uno, que muchos consideran la octava edición como de las ediciones en puntaje de personaje jugables como de las más inestables y por mucho y tanto que las reglas para jugar el juego de mesa tanto como la herejía de Horus, Necromunda, y demás tuvieron que sufrir cambios para que esté muy balanceado todo para cada facción, que hizo que algunas facciones se volvieran fuertes como los Gene Stealers y Caballeros Titanes. Son los dos dioses orcos que los orcos adoran y dan tributo por medio de la guerra y más por el Waad que los orcos demuestran por medio de la lucha y más que Gorko y Morko son dos hermanos gemelos que surgieron de la disformidad por el gran impacto de los orcos en la galaxia y que están para pelear y ver lo que hacen sus caudillos orcos. Fue un evento catastrófico de grandes proporciones apocalípticas en gran parte de la galaxia que se produjo gracias al nacimiento de Slaanesh, y lo que pasó fue que los Aeldaris tuvieron tantas relaciones íntimas de cualquier tipo y de grandes niveles que causaron el nacimiento del cuarto y último dios del caos principal, y que Slaanesh lo que hizo fue destruir el imperio Aeldari y más de devorar billones de almas Aeldaris y a la vez de destruir a la mayoría de los dioses Aeldaris, que luego se produjo el ojo del terror en medio de la galaxia y más que apaciguó las tormentas disformes en una sola tormenta gigantesca. Esto ocurriendo en el milenio 30 y con aquello con el fin de las guerras de unificación y la vieja noche, todo para que los Aeldaris se debilitaran horriblemente por el nacimiento de Slaanesh. Es un juego de mesa que se usa limitadamente ciertas miniaturas de manera táctica para darle lucha al oponente y es ahí que el jugador deberá ingeniárselas con sus unidades de manera táctica y estratégica con las habilidades y movimientos de cada persona para lograr la victoria por medio de puntos y objetivos que se deben cumplir para lograrlo, y el juego de mesa es tan exitoso como popular entre los jugadores y a la vez es una gran idea para los nuevos jugadores en probar un juego que ya esté preparado en la mayoría de las reglas y preparación.
Es un lugar de gran tamaño abismal que queda en la telaraña reside en la mayoría de los Drukhari's. El aspecto del lugar es oscuro, inquietante y que es un infierno estar ahí por los Drukhari's que habitan dicho lugar después de la caída de la civilización Aeldari y que comparte con las similitudes aquel lugar con las ideas retorcidas como góticas de los Eldars oscuros y que el lugar es liderado por Adrusbael Bet, el líder Drukhar y general. Es donde está el ojo del terror en medio de la galaxia y que la dividió en dos. Pero es el lugar donde está el puro caos total y que es una tormenta que desencadena lo peor de la disformidad de pura demonicidad y más de la vibra como presencia de los cuatro dioses del caos en el espacio real y que la cicatriz Maledictum surgió monstruosamente gracias a Abaddon con la tercera cruzada negra que se trató la destrucción de todo Cadia y más de los pilares que debían ser destruidos para la expansión monumental en toda la galaxia de la gran fisura como también es llamado. Es un regimiento especial de soldados de la Guardia Imperial que pertenecen al mundo destruido de Krieg y que son un regimiento especial por su alta valía en la lucha y más por su devoción como lealtad infinita al emperador que no tolerarán en lo más mínimo alguna clase de herejía o algo impuro por sus leyes y adoctrinamiento por parte de la eclesiarquía y estos soldados se caracterizan en usar trajes de soldados de la Segunda Guerra Mundial tipo alemanes y más de máscaras de gas para prevenir gases mortales y agentes biológicos, aparte de usar armas expuestas con su semblaje del imperio. Es el juego de mesa más famoso, más exitoso y más grande en toda la historia de Warhammer 40.000 y es tanta la expansión del juego de mesa que en cada edición actualización nuevas cosas funciones, pero especialmente nuevas unidades para la trama de la herejía de Horus y siendo los huevos de oro para Games Workshop la herejía de Horus. Es la dimensión oscura que está todo el caos mismo de sus astartes del caos, traidores, demonios, criaturas abominables, príncipes demonios y más que todos los dioses del caos. Al mismo tiempo, la disformidad causa que el espacio, tiempo y realidad misma se alteren por completo que muchas cosas son un tanto extrañas e inexistentes, pero no todo es muerte, oscuridad y destrucción dentro de la disformidad, ya que hay lugares y ciertos planetas que son muy tranquilos y pacíficos, pero esto es lo más raro y también que están un sinfín de almas que alberga a la disformidad misma. Es una de las facciones más importantes de todo el imperio y de ser una facción marciana que está compuesta por seres cibernéticos, biomecánicos como religiosos tecnológicos que tienen lugar en Marte y que el Mechanicus tienen a los tecnosacerdotes, los magos, los servidores y más de fabricadores que son vistos como seres cibernéticos que dejan de verse como humanos hasta ser una máquina en todo su ser y esto lo hacen para ser uno con la máquina por medio de sus creencias y religión que está en base a un ser llamado el Dios Máquina, el Omnisia y el Espíritu Máquina que da origen a las cosas que funcionan toda tecnología en general. Fue un evento que se llevó a finales de milenio 41 y que fue el resultado de la destrucción como explosión de Cadia, el planeta imperial que fue muy importante para la Guardia Imperial y más para los cadianos que fue destruida por Abaddon el Saqueador con las demás legiones de Astartes del Caos, demonios y demás entidades caóticas en su terceava cruzada negra que tuvo éxito para la expansión de la gran fisura o cicatriz Maledictum en gótico que se llevó con éxito y que lo logró Abaddon en lanzar una nave única como poderosa como un asteroide y que fue una derrota gigante para el imperio. Es el gran líder orco actual que es llamado como el profeta del Wa'ad que se ve como un gran orco de grandes proporciones y con un gran Wa'ad como de armamento pesado en un cuerpo cibernético y que tiene como objetivo de dominar toda la galaxia bajo su merced para surgir todo el Wa'ad de Gorko y Morko pero más de hacer que el gran verde surja en todo el espacio real para él y todos los orcos.
Son naves gigantescas que los Aeldaris crearon antes de la caída a Eldari y que tiene consigo muchos lugares como hogares, campos abiertos, jardines, campos de videntes y su camino que desarrollaron para evitar la influencia y corrupción de Slaanesh con unos motores primordiales llamados los huesos espectrales que evitan que la influencia del caos y más de Slaanesh de no corromper sus mundos pero más que todo sus almas. Es el término que emplea el Imperio para destruir un mundo de diferentes maneras y se debe a ciertos motivos como One rebeldía, invasión Shen o peor, invasión del caos y que ese mundo ya haya sido corrompido por el caos que al ver la Inquisición que ya no se puede colocar en cuarentena, tocará usar la opción final y drástica ante todo y es destruir o explotar el planeta para siempre, todo para que no quede rastro de aquello y que la Inquisición usan tanto bombas o rayos potentes en sus acorazados o barcazas para emplear la función del exterminatus. Son los 4 dioses principales y más importantes de todo el caos y la disformidad en general y son los más grandes enemigos como también dioses más aterradores como peligroso en toda la galaxia, tanto dentro y fuera de la disformidad y es que los dioses del caos están compuestos por los pecados como también de las acciones oscuras e inquietantes de los seres vivos en todo pero más de los humanidad en ser la fuente de los 4 dioses del caos que de hecho son hermanos y que ellos están en constante lucha por ver quién es el dios del caos más poderoso. Fueron las tercer guerras violentas e infernales que Abaddon comenzó para lograr su objetivo en todo y es en la destrucción del imperio por parte del caos y la quema de toda la galaxia, para cumplir de aquello en lo que Horus no logró y más ya estando muerto. Esto ha sido desde hace ya más de 10 milenios que llevó lugar a la primera cruzada negra en el milenio 31 del año 781 hasta la tercera cruzada negra del milenio 41 del año 999, pero casi todas han sido un fracaso para Abaddon para lograr objetivo fundamental e importante y es decir a todo el imperio, al menos lo logró en la tercera como última cruzada negra que resultó la destrucción de casi todo el planeta de Cadia y digo casi porque resultó que un solo pedazo de Cadia quedó flotando en el espacio con una fortaleza, esto último ya es algo forzadísimo por parte del guión. Es otro juego de mesa que es jugado por 5 jugadores por ciertos personajes que son exploradores y que tienen que aventurarse en una fortaleza negra, una nave de gran tamaño que ha existido desde hace millones de años con un poder que destruye la realidad misma y que el juego tiene mecánicas de ser tanto estratégico como de puzzles mismo y que los personajes que se usan son comerciantes, zoats e incluso de hombres de hierro de la era oscura y que deberán llevarse a cabo una gran expedición en la fortaleza negra contra los enemigos que deberán enfrentar y que el juego fue puesto por Games Workshop hace 7 años para mostrar nuevas miniaturas y traer de regreso consigo ciertos personajes como los hombres de hierro, los Zoats, entre son los viajes que pueden hacer tanto el Imperio y otras razas por medio de la disformidad para hacer viajes interestelares o del tiempo y la razón de usar a la disformidad para hacer viajes de ese tipo se debe a que la disformidad abarca muchas cosas que las cambia por completo o que son inexistentes como el espacio, el tiempo e incluso la realidad y que de ahí es donde saca provecho el Imperio para viajar en algún punto que ellos deberán hacer para hacer algo urgente. Pero esto puede ser peligroso si no se toman las medidas, protocolos y escudos anticaos, porque si uno se adentra sin aquellos requerimientos obligatorios, surgirán grandes hordas de demonios, terror infernal y puro horror cósmico en hacer un viaje disforme que hará que su nave se pierda y lo hace tanto el Imperio como también otras facciones Xenos para llegar al instante a su destino y estar viajando por años luz en cierto punto de la galaxia.
fue la guerra más destructiva, más sangrienta y la que más sacudió a toda la galaxia, que ocurrió hace más de 60 millones de años y que obtuvo un gran número abismal de cuartillones o más seres que sucumbieron ante esta guerra, y que la guerra en el cielo fue orquestada por los Necrones con ayuda de los Zetans, para encarar y darle fin a los ancestrales, aquellos dioses sapos o anfibios que les negaron cualquier cosa a los Necrones y que fueron los enemigos número uno de los Zetans, y que aquí nacieron las razas como los Aeldaris, los orcos, pero como los Crocs, y que se produjo un gran cataclismo a nivel galáctico que llegó al final con la muerte de los ancestrales, y que los Necrones empezaron a reclamar Zetans, pero después de esa guerra siguieron en constante lucha sin fin contra los Aeldaris, los orcos y otras razas creadas por los ancestrales. Se refiere a que los Squaps, los primeros enanos del primer canon de 40.000, regresaron al lore actual, pero reiniciando gran parte de su lore y su nombre, como las ligas de los Votann, y que estos son independientes que no forman parte del imperio y que tienen una gran tecnología avanzada que comercializan con su tecnología. Como también que han sido tomados más en serio en el lore actual, mientras que el primer canon fueron devoradores por los tiránidos. Es una frase que se atribuye que supuestamente los ángeles oscuros son herejes o traidores, pero la verdad se debe a que se refiere a los ángeles caídos, aquellos ángeles oscuros que se rebelaron y se volvieron traidores contra la Ilionel, y los ángeles oscuros que tuvieron lugar después de la herejía de Horus, en la Gran Purga, y que actualmente los ángeles caídos están en las sombras para evitar ser cazados por los ángeles oscuros, pero que actualmente, la Ilionel ha estado perdonando a sus hijos rebeldes de hace milenios, y es que los ángeles caídos surgieron por el resentimiento gigantes de Luther contra la Ilionel durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus. Son y fueron dioses interestelares que eran muy poderosos, como también fueron seres primigenios que nacieron del cúmulo de las estrellas hace millones de años, y que estos devoraban las estrellas para más poder, energía y fuerza entre cada. Llegaron a hacer un trato con los Necrones para salvarlos de su poco tiempo de vida, que fueron los mismos Zetans que los transformaron en lo que son actualmente, y que ellos se enfrentaron a los ancestrales, ganando la guerra, pero más tarde, los propios Necrones se vengaron en contra de su voluntad por el trato que causó que los Zetans robaran sus almas y los transformaran por siempre en seres robóticos que tendrán sus recuerdos, conciencia y pensamiento en esos cuerpos metalizados, pero que los Necrones lograron en derrotar a los Zetans, pero no matar, ya que se dieron cuenta que no pueden ser eliminados. Sin embargo, los fragmentaron en ciertos seres como el dragón de Marte. Son aquellos seres vivos como mortales que son capaces de hacer maniobras sobrenaturales como los psíquicos y otros poderes psíquicos, como lo puede ser la telepatía, astropatía, entre otros poderes psíquicos que pueden hacer acciones poderosas, como algunas que van más allá, y que mayormente, los poderes psíquicos son, por así decirlo, parte de la influencia de la disformidad. Fue el momento que el primarca Roboute Guilliman despertaría después de más de 10 milenios, estando en coma por culpa de Fulgrim, y que estaría en una cámara de éxtasis para contrarrestar el veneno mortal de Fulgrim, y que luego sería despetado por la gran psíquica Aeldar y emisaria de Inead, Ibrahim, quien se había encargado de despertar al señor de Ultramar para detener al caos y colocar un orden definitivo al caos y al imperio, para así volver como el primer primarca leal que haya regresado al imperio, tomar su puesto como Lord Comandante del imperio y administrar todo a nivel general en el imperio, para estar preparado contra el caos con sus antiguos y nuevos aliados junto a sus capítulos sucesores. El evento sucedió justamente después de la caída de Cadia y dar comienzo al milenio 42. Son ciertos seres o también son tomados como objetos cibernéticos que cumplen ciertas funciones tanto básicas como otras siendo específicas, pero lo aterrador y extraño viene a que tanto los servidores, los servocaneos y los querubines fueron seres vivos original y realmente, ya que los servidores fueron prisioneros como traidores que había hecho algo feo o imperdonable contra el Adeptus Mechanicus, que el propio culto del dios máquina se encarga de transformarlo en un ser cibernético que le arrebatan todo tipo de libertad, su libre albedrío, su conciencia y demás.
Aparte de sufrir flashbacks del pasado, mientras que los servocáneos fueron cáneos de algunas personas que murieron hace mucho tiempo y que los transforman como soporte o servidor para cualquier facción imperial, y los querubines son los más inquietantes, porque también de parte del Mechanicus, los crearon con órganos vitales y con partes artificiales para dar tributo al emperador en forma de que los querubines fueran puros, pero más bien representan la decadencia y oscuridad en el imperio que hasta el propio robot Guilliman lo ve con malos ojos y que tanto ha caído el imperio para ver criaturas de ese tipo. Son una saga de juegos de estrategia en tiempo real que se parecen por mucho a los juegos de Blizzard, más siendo un parecido a la saga StarCraft. Pero el hecho es que son juegos que ha sacado Games Workshop para promocionar más sus juegos de mesa, miniaturas y libros, siendo 4 juegos que han sacado junto a sus expansiones. Es el planeta de la humanidad, en pocas palabras, es la Tierra dentro de 40.000 y a diferencia con el de la vida real, el de 40.000 ya no tiene océanos, es pura industria, fábricas, grandes edificaciones, cátedras, edificio imperiales y más que hay billones viviendo ahí y junto al Palacio Imperial que queda en las montañas del Himalaya que ha sido la esencia pura del imperio donde está el corazón de Terra y más que todo del Palacio Imperial, el dorado tronado del emperador. No es como tal imaginación, sino que los orcos no son conscientes de lo que es el Waad como una forma de poderes psíquicos que se manifiestan en los orcos para hacer ciertas acciones del que nadie se imagina. Por ejemplo, si un orco solo lleva un mazo y de la nada cree que el mazo sea capaz de ser lanzar balas o lanzacohetes, el mazo lo hará y esto sucede porque los orcos los creen realmente. El Waad se manifiesta para hacer esto por el gran poder psíquico que tienen los orcos. Es una frase que según se dice que Magnus no hizo nada malo agregue o que lo que hizo fue un accidente, por ejemplo, la destrucción de la telaraña, pelearse contra sus hermanos, matar a Malcador, interferir en la telaraña para luego matar muchas veces a Vulcan y de estar en contra del emperador. Lo cierto es que también Magnus es culpa que el propio Vulcan le recriminó de sus actos oscuros y que el emperador quiso perdonar a Magnus en darle una nueva legión, pero Magnus se negó, causando que se vuelva un traidor y príncipe demonio de Finch, el dios del cambio y las mentiras. Es la cruzada que lanzó Robot Guilliman después de su regreso y que colocó todo su ejército imperial, sus aliados y su armamento contra todos los enemigos imperiales en el milenio 42 y esto siendo más contra el caos, los nitrones y los tiránidos que hace poco habían llegado a la galaxia, pero que Guilliman la colocó para colocar tanto orden y fin a las amenazas imperiales intergalácticas, también es llamado como la era del Imperio Oscuro. Son los defectos como maldiciones que tienen todos los ángeles sangrientos como sucesores de Sanguinius que tiene en su semilla por parte de su padre, Sanguinius. La razón se debe a ser un defecto disforme que causaría que los ángeles sangrientos revelen su monstruosa como oscura y sanguinaria naturaleza que cada ángel sangriento, sin importar de qué tipo y capítulo, quieren comprimir y mantener a raya. Lo que hace la sed de sangre es hará que los ángeles sangrientos se vuelvan vampiros sedientos de pura sangre que buscarán a cualquier ser vivo para beber su sangre y que estos se vuelven más fuertes como resistentes, pero aún así pueden soportarla, pero si un ángel sangriento sucumbe a la rabia negra, ellos tendrán una visión de la batalla final de la herejía de Horus, donde pelean contra Horus y que ellos verán la perspectiva de Sanguinius que causará que todo aquel que está a su alrededor, lo mirarán como Horus y que se volverán berserkes devastadores y violentos que perderán todo raciocinio y autocontrol y que se dejarán llevar por la ira infinita. Tanto Sanguinius, Horus, Ferrus Manus y Conra Cors murieron en la herejía de Horus, pero Conra murió después, justamente en la Gran Purga, pero igualmente Alfarius.
Bueno, explico que el primer en morir fue Ferrus Manus en Isvan V por Fulgrim, luego Alfarius en la batalla de Pluto por Rogaldorn, después Sanguinius en la batalla final en el espíritu vengativo por Horus, después de la muerte de Sanguinius muere Horus a manos del emperador y en la gran purga, Conracor se deja matar por la agente asesina Mais en que luego ella sería destruida por completo por Talos Valcoran. Es el Aeldari psíquico más poderoso de todos y de los más grandes que jamás hayan existido. Él es un personaje clave para los Aeldaris junto a la caída Aeldari y es tan importante porque él fue quien avisó de la profecía sobre la traición de Horus al emperador, pero ya todo está previsto para el emperador y que sabría que los orcos serían una gran amenaza más adelante, como también ser el maestro de la propia Ibrain y varios Inaris que al mismo tiempo, apoyaría al primarca Roboul Guilliman con la gran era Indomitus y que es un gran vidente único de predecir y saber lo que vendría con catástrofes galácticas, como lo fue de saber que vendría casi un quinto como último dios del caos que sería el rey oscuro en el clímax de la herejía de Horus. Es todo lo que ha colección Tracin a lo largo de los miles que han transcurrido para obtener gran parte de la historia de la galaxia, como también de otras razas que mayormente han sido de la humanidad. Por ejemplo, tiene ciertos guerreros truenos, un custode, la cabeza de Sebastián Thor, el santo que dio fin a la era de la apostasía contra Goje Bandaire, un Krop, un fragmento Zetan, un diplomático Tau, al propio Usarca crudo castellano Cru, y lo más valioso que tiene Tracin es el clon de Fulgrim que intercambió con Fabius Bail. Es el grupo especial de agentes especiales que están preparados para erradicar, destruir como también parar de manera definitiva cualquier ola o acción herética, lleno y más del caos. La Inquisición también es un órgano tanto importante como fundamental y especialmente se encarga de mantener orden en todo el imperio por toda la galaxia contra las fuerzas rebeldes, alienígenas y más del caos mismo con sus maléficas deidades y que los inquisidores son aquellos agentes de alto rango importante como exclusivo que encargan de ser duros como fríos contra cualquier que muestre algo hereje, alianza lleno o peor, algo del caos mismo que no dudaran en sacarte toda la información de la peor manera o purgar por siempre. Esto es real y se debe a que los Dreadnoughts son astartes que fueron heridos gravemente que ya no pueden estar como astartes y que son puesto tanto quirúrgica como cibernéticamente dentro de un Dreadnought para que puedan batallar por el emperador y así renunciar a su descanso eterno para seguir luchando. Los astartes que están en el Dreadnought son la clave como también la parte más importante y vital para que un Dreadnought funcione y esté activo, porque se debe a que solo los astartes son los únicos en estar en estas máquinas de gran tamaño tipo tanque, que ayudaron por mucho a sus hermanos en el campo de batalla y que son venerados con gran honor, tributo y respeto infinito por los demás, a la vez que los astartes le amputan sus brazos y piernas para así conectar ciertos cables, dispositivos y puertos en sus cuerpos para que se active la máquina biomecánica. Son humanos mutantes que son etiquetados como adhumanos, aquellos humanos que tienen mutaciones por su genética o por la disformidad y que los Ogrins son humanos ogros de gran tamaño considerable que son fuertes, resistentes y especialmente leales hasta la médula al imperio y más al emperador. Pero lo malo es que carecen por mucho de la inteligencia y que la inteligencia como edad mental de un Ogrin es de un niño de 6 o 7 años, pero es recompensado con su fuerza bruta y su lealtad infinita que harán que los comisarios tengan beneficio en tener ogros en su grupo y regimiento. Los orcos sí son hongos y al mismo tiempo son animales. Esto se confirma porque los orcos nacen a partir de las esporas de un antiguo orco que hace que surja raíces que hará que surja un gran hongo que será nada más ni menos que un orco y esto lo han tenido desde el día que fueron creados y que son asexuales al punto de siempre crear muchos hongos humanoides por medio de las esporas que también surgen los gretchins y los garrapatos.
son los grandes Aeldaris poderosos y únicos, que son los Aeldaris definitivos que tienen consigo el favor de las facciones Aeldaris, y que son viajeros espaciales que lidian con cada amenaza y que existían desde ya antes de la caída Aeldari por ser seres inmortales y que si un señor del Fénix cae, un Aeldari digno de la esencia y espíritu de la armadura del antiguo señor Fénix se transformará y renacerá como un nuevo señor Fénix que será un gran líder para los demás Aeldaris. Es meme de parte de la comunidad que tachan a los lobos espaciales como furros, y esto es algo canon como también natural, y se debe a que los lobos espaciales no solo tienen pieles de lobos, sino que si su semilla empieza a mutar, ellos se transforman en hombres lobo con el nombre de la maldición Wolfen que tienen los lobos espaciales con la semilla defectuosa de su primarca, Leman Ras, y más que si algunos neófitos o ciertos lobos espaciales pueden mutar violentamente tanto por las condiciones de su planeta Fenris y más de su semilla que se convertirán en lobos grandes y feroces, que seguirán apoyando a sus hermanos licántropos nórdicos. Es la gran tormenta como también el gran ojo que se muestra en medio de la galaxia que surgió después del nacimiento de Slaanesh y que de ahí es un portal de la disformidad, más bien, el infierno espacial que surgió en el milenio 30 y es más fuerte, más oscura y más destructiva por la gran fisura o cicatriz por parte de Abaddon el saqueador. Son las guerras que organiza el Imperio para destruir a los tiránidos desde hace más de un milenio cuando llegaron en el milenio 41, en el planeta tirano y que varias flotas llegan para destruir y devorar toda la galaxia a su paso que obligó a todas las facciones y grupos imperiales que destruyan a los tiránidos y causando que los tiránidos desataran 4 guerras contadas hasta ahora. Esto más que una teoría, es algo que ya no es canon y que fue de la primer versión de los orígenes del emperador que contaba que los chamanes vieron que los dioses del caos serían la perdición y fin de la humanidad que decidieron a una noche a oscuras en sacrificarse todos los chamanes para dar creación al emperador de la humanidad, como el líder y personaje quien dará fin a los dioses del caos, pero como se dijo, ya no es canon y que los orígenes del emperador se cuenta que nació como un humano, su padre fue asesinado por su tío para tener su puesto y que el emperador se vengó contra su tío y ver lo que vendría de a futuro. Fue el evento que se llevó gracias a las arcas del augurio que tuvo a Abaddon junto a Bastor, la Legión Negra y los Devoradores de Mundos contra los Ángeles Oscuros en compañía de los Ángeles Sangrientos. Pero la amenaza monstruosa y demoníaca fue Angron que luego la Lionel Johnson despertaría en la roca y de su retorno de hace más de 10 milenios para volver y más con el escudo del emperador que llevó a la batalla contra Angron y así derrotar para luego acabarlo con el escudo del emperador y eso sería el gran inicio de la Lionel en el milenio 40 y más con el Imperium Nihilus contra Bastor, el semidios del caos. Fueron los primeros dioses de la galaxia y ser los seres primigenios reptiles que se mostraron todo lo psíquico como también de un poder omnipotente que harían grandes maravillas con lo psíquico y el enuncia y que fueron seres importantes por ser los creadores de las razas como los Aeldaris, los orcos, los yocaeros, los urs, etc. y que tuvieron guerra contra los necrones y más contra los zetans que al final fue el fin de los ancestrales y que el último escaparía en alguna parte de la galaxia o fuera de esta sin que se supiera en dónde fue. Necromunda es otro juego de mesa parecido de Kill Team, pero más variado y que está ambientado en un mundo colmena importante que tiene como personajes lo que son las bandas como pandillas de los submundos de aquel mundo colmena y que sigue un proceso para el juego con las miniaturas de las pandillas que son jugables.
Es el dios de la guerra, la violencia y la sangre Aeldari, que era considerado de los más poderosos de hace millones de años y que representaba el lado brutal como guerrero de los Aeldaris y que su nombre completo es Kaela Mensa Keine y que era de los dioses Aeldaris principales que después sería fragmentado al final por toda la manifestación de Slaanesh junto a Khorne y que los Aeldaris hacen sacrificios para invocar lo que es el avatar de Keine y que algunos fans lo comparan con el dios del caos Khorne. Son una facción muy interesante de Eldars o Aeldaris que se caracterizan en ser vistos como payasos, bufones o alercuines y que sirven a su dios Zegorath como el dios de la risa y el engaño. Al mismo tiempo, son seres que pueden estar en varias partes, incluso en el Palacio Imperial y la Biblioteca Negra al punto de usar el baile y la música a su favor.